Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Doctor Omics. El día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental en investigación, el muestreo. Si estás realizando tesis, un protocolo de investigación o un artículo científico, este es un tema clave para que tu estudio tenga validez metodológica. Así es que quédate hasta el final porque veremos lo siguiente: las definiciones de población, muestra y muestreo, tipos de muestreo, técnicas de muestreo probabilístico y técnicas de muestreo no probabilístico. Entonces, vamos a iniciar con las definiciones clave. Y estos son algunos de los conceptos básicos. Vamos a definir población, muestra y muestreo. La población es el conjunto de individuos que comparten una o más características que son de interés para el investigador. Ejemplo, si en una unidad académica existen 100 estudiantes, de estos 100 estudiantes constituyen la población. Muestra es una porción de la población seleccionada para observación y análisis. Por ejemplo, en lugar de preguntarle a 100 estudiantes, solamente seleccionamos a 80. Muestreo es el proceso de obtener una pequeña porción de la población para fines de investigación. Es decir, el método que usamos para decidir quiénes van a participar en el estudio. Y entonces, con base en todo esto, ¿por qué usar el muestreo? ¿Por qué no estudiar a toda población? Bien, las ventajas del muestreo es que nos va a permitir ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Reduce costos, produce mejores resultados, es más rápido, más preciso y proporciona una mayor información. Y específicamente, el tener una muestra de la población se usa para representar a toda la población en un estudio. Por ejemplo, si estamos hablando de una escuela con 200 estudiantes, es mucho más rápido aplicar encuestas a una muestra que a los 200 estudiantes. Pero hay que tener cuidado, la muestra debe ser representativa. Con base en esto, eh, existe varios ejemplos y uno de ellos es el que acabo de comentar. Si una unidad académica de odontología tiene 200 estudiantes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdad? A su mano izquierda vienen tildada con una palomita en color azul aquellas que son verdaderas. Ejemplo, la población es de 200. Es decir, el número total de estudiantes es la población. Yo no puedo tener una muestra mayor a mi número total o a mi población. La muestra puede incluir 220 estudiantes. Eso es falso, ya que el tamaño de la muestra siempre es más pequeño que la población. Y finalmente, el realizar preguntas a una muestra siempre será más rápido que preguntar a toda la población. Esto debido a que el tamaño es más pequeño, permite ahorrar tiempo para preguntar solo a una muestra. Con base en esto, existen varios tipos de muestreo. Principalmente existen o los podemos dividir en dos grandes tipos: muestreo probabilístico, y aquí todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Y los podemos dividir en cuatro: aleatorio simple, estratificado, sistemático y de conglomerados. En el cambio, el muestreo no probabilístico es aquellos en el cual no tiene la misma posibilidad de seleccionarse. Y los podemos clasificar en conveniencia, intencional o por criterio, que es lo mismo, por cuotas o por bola de nieve. Vamos a iniciar entonces hablando un poco más acerca de las técnicas de muestreo probabilístico. Como lo comenté, de manera general, son aquellas donde todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionado. Este tipo de método es el más sólido metodológicamente. De manera general, vamos a hablar sobre el aleatorio simple, donde se seleccionan todos los miembros o todos los participantes se seleccionan completamente al azar. El estratificado es donde se divide a la población en grupos, por ejemplo, hombres y mujeres, y de cada grupo se seleccionan individuos al azar. El sistemático se elige un número al azar y después cada enésimo participante, por ejemplo,
cada 5 estudiantes en una lista. Y finalmente está el de conglomerados, donde se seleccionan grupos completos, como manzanas, escuelas o clínicas. Este tipo de muestreo permite generalizar los resultados de una población y, como lo comenté, es el más utilizado y el más sólido metodológicamente. Un ejemplo es el siguiente. Si cada figura de color, como se muestra en la imagen, es igual a 10 estudiantes y el tamaño de la muestra debe ser 60, inspecciona cómo se puede usar cada técnica. A la mano derecha de su pantalla vienen varias figuras. Esas figuras, como lo acabo de comentar, valen 10. Si nosotros las sumamos son 20 y si las multiplicamos, pues nos va a dar una población de 2000 estudiantes. Entonces, con base en esta población, nosotros sabemos que el tamaño de muestra debe de ser 60. Entonces, con base en lo que les acabo de comentar, pues vamos a definir, por ejemplo, si el aleatorio simple lo seleccionamos que es completamente al azar, pues vamos a elegir simplemente 60 estudiantes al azar de mi población, que son 2000. En el caso del estratificado, es una selección aleatoria dentro de cada grupo. Entonces, el ejemplo sería que vamos a seleccionar 10 estudiantes por cada uno de los 6 grupos que tenemos. Sistemático. Como se elige K enésimo o enésimo, como se dice, estudiante, podemos elegir cada quinto estudiante hasta completar los 60. Y finalmente, en el caso de los conglomerados, como se seleccionan grupos completos, podemos elegir 6 grupos completos, es decir, 6 por 10 igual a 60. Ahora bien, este tipo de muestreo, llamado muestreo no probabilístico, en este caso, los participantes no se eligen al azar y se utiliza principalmente cuando el acceso a la población es limitado. Son estudios clínicos o bien son llamados también estudios piloto. Existen también o los podemos englobar en 4 tipos principales, llamados por conveniencia, donde se selecciona a aquellos participantes que estén disponibles. Por criterio o intencional, donde se eligen a participantes que cumplen características muy específicas. Por cuotas, donde se seleccionan personas hasta cumplir ciertas proporciones. Y finalmente, el bola de nieve, donde un participante recomienda a otro. Es muy importante comentar que los resultados de este tipo de muestreo no deben generalizarse a toda la población. Entonces, ¿cuándo debo usar o cuándo puedo usar el muestreo no probabilístico? En estudios clínicos y hospitalarios, cuando el acceso a la población es limitado y cuando existe una patología que es poco frecuente, como lo acabo de comentar. Y es importante, como les viene en la lámina, que los resultados no deben generalizarse a toda la población. Un ejemplo con base en esto utilizamos la técnica de conveniencia seleccionando participantes que estén más accesibles o disponibles cuando, por ejemplo, hay pacientes atendidos en una clínica dental durante una semana. Por criterio, debido a que es una selección deliberada de individuos con características específicas relevantes para el estudio, un ejemplo sería seleccionar odontólogos especialistas en endodoncia con más de 5 años de experiencia. Por cuotas, ya que son cuotas predefinidas para representar subgrupos, elegimos a 30 pacientes hombres y 30 mujeres para evaluar hábitos de higiene oral. Finalmente, en el caso de bola de nieve, donde los participantes recomiendan a otros, elegimos participantes o pacientes con trastornos específicos que recomiendan a otros que tienen la misma condición. Finalmente, llegamos a esta comparativa para que quede más claro todo lo que acabamos de hablar. Donde todo el amarillo es el muestreo probabilístico y lo azul es el muestreo no probabilístico. En el caso de la selección, en el probabilístico es aleatorio y en el no aleatorio. La probabilidad de selección, en el caso del probabilístico, todos los individuos tienen la probabilidad conocida y distinta de 0. Y en el caso del no probabilístico, no todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionado. El muestreo probabilístico tiene una representatividad alta,
mientras el no probabilístico limitada. El sesgo es bajo en el probabilístico, los resultados son altos, el costo del tiempo es mucho mayor. En cambio, el muestreo no probabilístico tiene un sesgo de mayor riesgo, tiene resultados limitados y el costo y tiempo es mucho menor. El uso es principalmente en el caso del muestreo probabilístico en estudios clínicos controlados, por ejemplo en el caso de epidemiología, y en el caso no probabilístico principalmente a los llamados estudios exploratorios clínicos o descriptivos. En resumen, la población es el total de individuos, la muestra es una parte representativa y el muestreo es el proceso para seleccionarla. Porque en investigación no se trata solo de aplicar encuestas o hacer cálculos, se trata de diseñar bien el estudio para que los resultados realmente representen realidad. Y recuerden algo, los datos cuentan la historia de la vida, pero solo si sabemos cómo recolectarlos, analizarlos e interpretarlos correctamente. Esto es ciencia, esto es metodología, esto es Dr. Omics. Si este contenido te fue útil, suscríbete, dale like y comparte este video con alguien que esté trabajando su tesis o su protocolo de investigación. Por mi parte es todo, nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.